Bueno, bueno, ¿estamos, Tucu? Sí, cuando usted quiera. Bueno, bueno, muy bien, buenas tardes. Bienvenidos de nuevo a nuestro ciclo sobre lo bueno, lo malo y lo feo, la temporada 2 a cargo de los jóvenes. Bueno, hoy parece que va a estar muy interesante. Por un lado, conozco al disertante, Esteban González, que usa dos apellidos como la mayoría de los tucumanos. No sé por qué, Cano Busnelli, González Salazar. Bueno, es un cego de los tantos tucumanos que tenemos acá en el servicio. Esteban fue residente nuestro, fue jefe de residentes, fue fellow coloprocto y ahora lo hemos incorporado como médico contratado en coloproctología en San Justo, y es en alguien que hemos depositado mucha esperanza del desarrollo de lo que va a ser el área de San Justo. Así que es un gran gusto tenerte, Esteban. Muchas gracias por el tiempo que le destinaste a esto. Vamos a ver qué nos comentás y creo que lo vamos pasamos súper bien. Así que adelante, tenés 3, 4 horas, lo que necesites para hablar del tema. Así que muchas Bueno, gracias, bienvenido. muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar en esta segunda etapa, el título de mi presentación se llama El cirujano joven frente al postoperatorio complicado. Ah, no puedo. Dale con el mouse. Sí. Si clica ahí. Bueno, el motivo de elección de este tema, digamos, ¿qué es lo que me ha motivado a mí a hablar de las complicaciones? Bueno, se dice tradicionalmente que las complicaciones, o sea, son muy frecuentes en cirugía y el 30 al 40, digamos, la mayoría de los servicios de cirugía reporta entre un 30 a un 40% de complicaciones postoperatorias. Tradicionalmente se dice que el que opera las enfrenta día a día. Una vez leyendo sobre una reflexión hacia médicos jóvenes que el doctor Eduardo de Santibáñez había escrito, había algo que me había llamado mucho la atención y entre los atributos que él mencionaba, ser el mejor cirujano, él decía que era aquel que hacía una auditoría seria y constante de sus resultados postoperatorios, conociendo sus capacidades reales, pero también sus limitaciones. Y yo creo que en mí constituye un desafío aprender de mis errores, digamos, constituye un desafío identificar mis errores y aprender es una meta propuesta. Y si bien pertenezco, como usted lo dijo al principio de la charla, a la nueva generación, me gustó mucho el primer ciclo de Ateneos, que era lo bueno, lo malo y lo feo. Yo con esto voy a tratar de hacer un juego de palabras y tratar de algo malo y feo, como lo es el postoperatorio complicado, sacar algo bueno. Y un poco en esto va a ser toda la presentación. ¿Cómo vivimos el postoperatorio complicado cada generación? Mucho se ha publicado sobre manejo específico de complicaciones postoperatorias en relación al diagnóstico y al tratamiento, pero poco se ha especificado las emociones que tenemos los cirujanos y más aún si esta varía o no con la edad. Este recuadro que lo saqué del discurso del doctor Pecol en el 85 Congreso Argentino de Cirugía me pareció muy atinado, porque acá ven cómo los cirujanos somos comparados, de acuerdo a la generación que pertenecemos, en una serie de ámbitos, como lo son la tolerancia, las multitareas, la creatividad que tenemos, la adaptación a los cambios, nuestra naturaleza emprendedora y cómo manejamos a la tecnología. Pero no está especificado cómo reaccionamos frente a las complicaciones. Empezando a leer el tema, encontré esta frase que a mí me gustaría transformarla en una pregunta, y me gustaría preguntar si esto tiene plenamente vigencia. Es decir, los cirujanos, ¿tenemos rasgos de personalidad que nos permiten lidiar con estas situaciones estresantes? Bueno, entonces esto no va a tratarse de una presentación netamente científica, sino yo lo ordené en 4 partes. En la primera parte voy a tratar de dar definiciones muy concretas, muy precisas de lo que es una complicación postoperatoria. Voy a tratar de dar algunas experiencias y hacer una revisión de la bibliografía. También voy a mencionar el valor que tienen los atenuados de mórbida mortalidad, dar algunas recomendaciones y culminar la presentación con un caso clínico. Para ello, me propuse como objetivo transmitir las emociones y vivencias al atravesar complicaciones postoperatorias y dar algunos consejos. Y esto de dar algunos consejos, tengo que admitir que me da un poco de miedo, porque siempre he pensado que los consejos provienen de cirujanos con experiencia, formados, con años bien vividos.
así que vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera. En 1990 Miller crea esta pirámide con el objetivo de evaluar competencias. Es una herramienta que es muy utilizada en educación. Según mi propia interpretación, nosotros durante la residencia alcanzaríamos el tercer escalón de esa pirámide, que sería mostrar cómo. Pero posteriormente, cuando terminamos la residencia y en un escenario real, tenemos que salir afuera y convertirnos en cirujanos. Entonces yo creo que allí nuevamente volvemos a retroceder a los dos últimos escalones de la pirámide, es decir, mostrar cómo y hacer. Salvo unos pocos que tenemos la suerte de ejercer y hacer nuestras primeras armas frente a nuestros formadores, a nuestros mentores, creo que la mayoría de los jóvenes tenemos que salir al mercado y mostrar nuestra performance frente a una nueva comunidad quirúrgica. Y aquí es donde aparece un pensamiento que es intrusivo, pero no del todo absurdo. El pensamiento sería sentirnos evaluados frente a la complicación, es decir, sentirnos juzgados frente a la complicación postoperatoria. Yo creo que de esto un poco se trata, es mostrar cómo los jóvenes, ante la aparición de una complicación, nos podemos sentir juzgados. Para empezar la charla, quiero definir lo que es el postoperatorio complicado o la complicación postoperatoria. Y es aquel contratiempo o suceso adverso que proviene de la concurrencia de circunstancias diversas, lo que deriva en el agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento quirúrgico. Pero a mí me gusta mucho más la segunda definición por la sencillez de la misma, y lo define como la desviación del curso postoperatorio normal esperado para cada cirugía. Y para que una complicación postoperatoria, como muestra el esquema abajo, ocurra, hay diversos factores que están interrelacionados entre sí, entre el cual el cirujano es determinante, también depende del paciente con todas las variables que a él lo involucran, y también, no menos importante, el soporte perioperatorio. Y si nosotros decimos que el cirujano es un factor determinante, me da pie para mostrar en la siguiente diapositiva lo que es el error humano. Y el Instituto de Medicina dividió y clasificó al error de dos maneras: el error de ejecución o de destreza, como aquel que es un fracaso en completar un plan de acción tal cual se lo intentaba, y el error de planificación o de conocimiento, el cual es el uso de un plan equivocado para lograr un objetivo. Esto resumido y extrapolado a la cirugía sería realizar una cirugía correcta pero inadecuadamente, una cirugía inadecuada pero realizada correctamente, o lo que más frecuentemente pasa es realizar una cirugía incorrecta y de manera inadecuada. ¿Qué y cómo se producen los errores? Bueno, también en la década del 90 hubo un famoso psicólogo británico, James Reason, que propuso como el esquema del queso Gruyère para explicar la ocurrencia de los errores de medicina. Y acá voy a mostrar, esto es gentileza del doctor Pecol, la animación, en un mundo real entre una situación, digamos, amenazante y el desarrollo de un evento adverso, existiría en un mundo ideal, serían barreras blindadas. Pero en el mundo real eso no ocurre. Y estos sí serían como la feta de queso Gruyère con distintos agujeritos, que corresponderían a los ayudantes, al entrenamiento, y en el último eslabón tendríamos al cirujano. Cuando esos agujeros se alinean, permitirían el pasaje de estas situaciones que determinarían produciendo un error. Como la última capa también tiene debilidad, condicionado por la fatiga, por problemas personales, por presiones, por operar contrarreloj y por una serie de situaciones, cuando estos se alinean, permitirían el pasaje de esta situación a través de los agujeritos y se produciría el error en medicina. Y reconocer las complicaciones es todo un desafío, es una obligación moral, es vital para la relación médico-paciente y también para el bienestar tanto del médico como de los pacientes. Entonces yo acá, cuando una complicación se produce, deberíamos proceder de manera sistemática y oportuna para evitar que esto devenga en problemas y en reclamos. Entonces acá propongo esta estrategia que me parece que es muy sencilla,
que es con la regla de qué, quién, cómo, cuándo y por qué. El qué, bueno, hay muchísimos estudios que demuestran que la mayoría de los pacientes quiere conocer lo más detallado posible, dentro de sus limitaciones, lo que está pasando. Entonces la falta de información clara y honesta conduce al reclamo, deteriora la relación médico-paciente. ¿Quién? Bueno, depende del ámbito donde uno se desempeña, pero debería ser el cirujano que está a cargo de la cirugía quien comunica las complicaciones. ¿Cuándo? Bueno, esto está muy estudiado y la mayoría de los expertos consideran que esto debería ser lo antes posible. Demorar evoca ansiedad y genera incertidumbre, tanto en el médico, en el paciente y en la familia del paciente. ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es parte de la naturaleza humana conocer los hechos y los factores que han llevado a un evento adverso, ya sea por falta de conocimiento, por falta de destreza técnica e incluso por falta de disponibilidad en los materiales o en la tecnología adecuada. ¿Y cómo? Yo acá en el cómo puse que los médicos tenemos que esforzarnos en saber por qué se han producido las complicaciones. Esto nos va a permitir implementar las estrategias para evitar que nuevamente aparezcan y si aparecen, rápidamente poder resolverlas para restituir la salud del paciente. Las complicaciones, como muestran estas fotos, son variables son variables y su gravedad también es diversa. Muchos estudios en el campo de la psicología han demostrado que la ruta más fiable hacia la felicidad es hacer felices a los otros. Entonces, con la elocuencia de esta foto, uno puede imaginar, lo que una complicación nos queda, lo que nos deja una complicación tanto al paciente como al cirujano que lo trata. Y acá me gustaría, sobre todo con la foto de la derecha, contrarrestar una frase que me gustó muchísimo, Moshe Shane, que dice que cuando el abdomen está abierto, usted lo controla a él. Una vez que lo cierra, él lo controla a usted. Y a mí me gustaría preguntarle si esa frase sigue teniendo vigencia en la foto de la derecha. Es decir, una vez abierto, ¿usted lo sigue controlando? Bueno, creo que claramente eso no ocurre. También los pacientes nos representan desafíos, es decir, nosotros que somos jóvenes tenemos que evitar en caer en yo puedo todo, voy a arremeter contra el cáncer, lo que me pongan, me lo voy a llevar por delante porque eso no es así. Tenemos que siempre mantener la humildad y muchas veces también descansar en nuestros mentores a la hora de consultar estos tipos de casos complejos. Y avanzando un poco en el campo de lo emocional, que es un poco el objetivo de la charla, este grupo canadiense realizó un estudio con encuestas, estructuradas, donde evaluaban las principales percepciones que habían tenido los cirujanos luego de las complicaciones, postoperatorias propias. Entonces, entre las principales respuestas estaban el shock o la negación, y sobre todo cuando la complicación era de aparición brusca y repentina. Y yo acá me pregunto, ¿quién no ha tenido ante el primer cambio en la correlación del drenaje o algún deterioro clínico en el paciente, quién primero no ha intentado negar o atribuirle alguna explicación mágica de lo que estaba pasando? Les interfería en la capacidad laboral, evitaban realizar ciertos procedimientos quirúrgicos, y esto considero que es algo muy importante que no nos debería pasar. Les declinaba el juicio clínico, tenían dificultad para concentrarte, pérdida de confianza, dificultad para disfrutar de las actividades de la vida diaria, e incluso aparecía el sentimiento tan feo que es de la frustración. ¿Yo por qué marqué con rojo estos dos sentimientos? Bueno, porque creo que son cosas por las que he atravesado cuando he tenido alguna complicación grave de mis pacientes, y creo que interferir en la capacidad laboral y la pérdida de confianza son dos cosas muy importantes y que no nos debería pasar. Este estudio también es muy importante, de un grupo británico que se había propuesto evaluar el impacto de las complicaciones tanto a nivel personal como profesional. Y ellos habían evaluado esfera emocional, conductual, cognitiva, esfera social y otras esferas como en el aprendizaje y en la salud. Y fíjense aquí en el gráfico de la izquierda cómo casi el 22% estaba preocupado, al contestar sobre el impacto de la complicación, casi el 22% respondía que estaban preocupados por su reputación.
Y más aún, cuando yo le di a casi el 90% de los que respondieron esto eran médicos jóvenes. En la gráfica de la derecha, cuando se le preguntaba qué factores influían en cómo ellos reaccionaban frente a la complicación, el 80%, digamos, respondía que la experiencia. Y ellos le atribuían a que los cirujanos, obviamente experimentados, tenían mayor confianza y una trayectoria prácticamente realizada. También este estudio concluía en algo muy interesante, que había una gran variabilidad en la naturaleza y severidad de las reacciones a las complicaciones de acuerdo a la edad. Es decir, que a los más jóvenes les afectaba más. Y creo que acá tenían, digamos, ellos explicaban esto porque a los jóvenes les preocupaba mucho el futuro de su carrera. Después ha venido otro estudio que había hecho la Universidad de Michigan y ellos habían un poco contrarrestado un poco los hallazgos del estudio anterior diciendo que, digamos, entrevistaron a un grupo de cirujanos y esos cirujanos que eran todos mayores a 40, a 45, 50 años respondían que su capacidad para tolerar las complicaciones o para reaccionar frente a las complicaciones era, digamos, no mejoraban el tiempo, incluso algunos se animaban a decir que eran peores. Y también, como outcome secundario, decían que el 15% con cada década de vida del cirujano disminuía un 15% en la probabilidad de comunicar el error. Entonces yo acá en esta diapositiva trato de, con la figura de la izquierda, plantear un gran interrogante y en la foto de la derecha tratar de proyectarme utópicamente acá a 20, 30 años y ver si yo puedo responder esta pregunta. Hoy tengo 34 años, mañana cumplo 35 y creo que no lo voy a poder hacer, así que voy a ver, veamos qué pasa en la realidad, veamos si podemos llegar a algún tipo de conclusión. Bueno, Esteban me pidió que me expidiera un poco sobre mi sentir con las complicaciones y el paso del tiempo. Y lógicamente cuando uno es joven y tiene complicaciones en la cirugía, forma parte de la aventura de operar y bueno, se las banca sin ningún problema. En la medida que pasa el tiempo, uno conoce las complicaciones, de las consecuencias de las complicaciones, y creo que cuando ya es mayor, uno se vuelve un poco intolerante con las complicaciones, porque sabe que va a haber más trabajo, más tiempo de internación y más chance de que el paciente no ande bien. Así que si yo tengo que definir en este momento cómo me siento ante una complicación, quisiera que no existiera y me diría que soy intolerante con las complicaciones, pero bueno, las manejo porque me toca manejarlas. Bueno, buenos días. Me ha pedido Esteban que por favor diga haga algunas consideraciones con respecto a cómo vive la experiencia de la complicación un cirujano mayor con respecto a un cirujano joven. Y yo le diría que en realidad la complicación puede uno intuirla durante la misma cirugía y con lo cual uno ya llega preparado a la complicación. Y otras veces en el curso de una cirugía que fue excelente, el cual uno sale totalmente satisfecho de la misma, lo puede sorprender la complicación, y esta posiblemente es el caso más devastador porque entraña una gran frustración. Esa sensación de frustración, de miedo por la imposibilidad de arribar a un diagnóstico adecuado, de hacer un tratamiento correcto, de enfrentar a una familia, etcétera, y al mismo paciente, muchas veces esto se vive prácticamente igual en un cirujano joven como en un cirujano mayor. La diferencia que puede haber en ambos grupos es que el cirujano joven puede atribuir esta complicación a su falta de experiencia, en tanto que el cirujano mayor lo que siente es que muchas veces está tropezando a veces con la misma piedra, y esa es una sensación totalmente de frustración. Acá es muy importante tener en cuenta la necesidad de compartir, no la responsabilidad, porque este es intransferible y le toca a cada uno, sino de compartir con otros colegas, amigos, la solución del problema. Muy importante, y ahí es donde se prueba realmente el temple y el valor del compañerismo, debe existir siempre dentro de los servicios de cirugía.
La complicación nos exige, y esto es muy importante, un compromiso total con el paciente, con la familia, para intentar solucionar el problema, muchas veces apelando a soluciones creativas, porque hay complicaciones que pueden ser bastante excepcionales. Lo importante de todo esto, y quiero dejarlo claro, es que todas esas horas, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, de alguna forma redunda, y redunda en lazos muy fuertes que uno logra establecer tanto con el paciente como con la familia y con los colegas que lo han ayudado. Bueno, esta es una pequeña apreciación, espero, Esteban, haber de alguna forma llenado o cumplido tus expectativas. Un abrazo para todos. Bueno, es muy difícil continuar hablando después de estos tremendos testimonios de cirujanos con tanta experiencia. Y cuando uno, digamos, habla mucho de complicaciones postoperatorias, del cirujano joven frente a la adversidad y demás, aparece esta palabra ansiedad. Y a mí me gustaría, digamos, hacer una disquisición entre lo que las personas creen que es que somos personas impacientes, que nos preocupamos mucho, que somos nerviosos, que nos sentimos nerviosos. Pero bueno, realmente lo que los cirujanos experimentamos, no pretendo hacer digamos, una definición muy técnica ni científica de la ansiedad, y esto surgió de charlas con residentes, con fellow y con colegas jóvenes con quienes intercambié ideas para esta presentación. Lo definimos de esta manera. ¿Qué es la ansiedad para nosotros? Es que nos sentimos culpables, que tenemos agotamiento físico y mental, que aparecen pensamientos derrotistas, tenemos problemas para dormir, tenemos mayor irritabilidad, y esto sí nos repercute tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral. Aparecen los pensamientos intrusivos que son tan importantes y no los podemos sacar de nuestra mente, y por qué no somos más propensos a enfermarnos también. Esta diapositiva me pareció también muy buena, la tomé como idea de una charla del doctor Pellegrini que dio sobre consejos para médicos jóvenes y no tanto. Estos serían, digamos, digamos, los dos extremos de un espectro. En un lado está la depresión, la pérdida de autocontrol y el burnout, y por el otro lado la resiliencia, la confianza y la fuerza. La resiliencia es la capacidad que tenemos de sobrellevar, digamos, la adversidad, es decir, de salir fortalecido frente a la adversidad. Y eso no tan solo está condicionado por condiciones o factores biológicos que lo traemos innato, sino también por condiciones adquiridas. En relación al burnout y al agotamiento, Janafel y colaboradores hicieron un estudio muy importante, lo publicaron en el Annals of Surgery, donde ellos encuestaron casi a 8.000 cirujanos americanos y concluían que los cirujanos somos más sensibles al agotamiento, que probablemente no volvamos a elegir cirugía si tendríamos que volver a elegir una profesión, y que probablemente no recomendemos seguir una especialidad quirúrgica a nuestros hijos. Nosotros caeríamos en el recuadro rojo e idealmente deberíamos pasar al verde, pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, esto está bien estudiado, que mediante la realización de ejercicio físico, mediante hobbies, mantener una vida también alejada del trabajo, es decir, tener contactos estrechos con sus amigos, con la familia, puede ayudar. Y dejo al último para mencionar el mentor, que es digamos, el sistema de mentoría. Esto es muy importante, tener un mentor en este caso, porque es quien nos puede ayudar a salir también acá. De hecho, en nuestra residencia el año pasado se implementó este sistema de mentoría, y la verdad que todos los que trabajamos con residentes coincidimos en que es un arma, una herramienta muy buena para tenerla en cuenta. Este trabajo también de otro grupo canadiense tiene una cosa que es muy buena, que ellos dividieron las respuestas de los cirujanos frente digamos, los cirujanos fueron también encuestados sobre sus emociones frente a complicaciones graves. Entonces este grupo lo que hizo es dividió 4 etapas las respuestas de estos cirujanos, y la dividió en una fase de la patada, la caída, la recuperación y el impacto a largo plazo. En una primera etapa de la patada
Acá los cirujanos vinculaban su respuesta con la respuesta al estrés, es decir, la taquicardia, el insomnio, la fatiga, la irritabilidad. En esta segunda etapa, los cirujanos mostraban, digamos, respuesta cómo, digamos, la complicación afectaba otros aspectos de su vida, incluida digamos, la investigación, el bienestar personal y también el bienestar familiar. Yo acá subrayé una respuesta que me llamó muchísimo la atención y está acá en rojo. Y probablemente esto, en la opinión de un cirujano consagrado, no resista la mínima objeción de ser una aseveración absurda. Pero realmente yo, como cirujano joven, tratando de entenderla, si bien uno en un primer análisis dice, bueno, no es que no te puede importar ser un mal cirujano y tanto tu fama, pero bueno, yo creo que esto viene también con lo que había mencionado anteriormente, con la presión a lo que estamos sometidos los más jóvenes. En esta tercera etapa de la recuperación, acá los cirujanos, digamos, mencionaban todas las estrategias que habían tenido para lidiar con la complicación y la mayoría notaba que era necesario el paso del tiempo. Y acá yo en esta diapositiva quería robarle un pequeño extracto de una frase que Ricardo Menz escribió sobre Fernando Bonadeo cuando murió, a quien había definido como su maestro y su mentor. Él en una parte decía que una mano amablemente te llevaba para adelante y una mano diagnosticaba certeramente en la época de la oscuridad. Y yo acá quiero decir que la presencia de un mentor te puede ayudar a salir para adelante en estos momentos de oscuridad, como son transitar complicaciones postoperatorias siendo un cirujano tan joven. Y en esta foto de la derecha, acá el doctor Ojea Quintana está acudiendo a la sala de angiografía para ayudarme a diagnosticar una complicación postoperatoria de un paciente mío, es decir, una hemorragia tardía, para ayudarme en el diagnóstico y evaluar las estrategias terapéuticas que íbamos a tomar. Y en esta cuarta etapa, digamos, los cirujanos hacían referencia a lo que las complicaciones le dejó. Y acá me pareció muy atinado traer esta gráfica de la izquierda, que es una herramienta muy utilizada en los negocios y que tiene el acrónimo FODA, es decir, donde se evalúan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Entonces yo acá propongo cambiar este acrónimo FODA por el acrónimo que está a la derecha, MACA, es decir, mantener nuestra fortaleza, corregir nuestras debilidades, aprovechar las oportunidades y afrontar las cirugías, las complicaciones y los desafíos con el objetivo de aprender y buscando siempre la excelencia profesional. Este concepto apareció cuando empecé a leer sobre toda la bibliografía respecto al tema, el concepto de segundas víctimas. Yo me preguntaba qué era esto de las segundas víctimas. Y este término ha sido acuñado para designarnos a nosotros, a los cirujanos, a los médicos, después de una complicación de un evento adverso grave en un paciente. ¿Por qué? Porque del 10 al 40% luego de una complicación postoperatoria sufre algún tipo de situación, ya sea física o emocional. ¿Por qué? Porque nosotros a menudo nos sentimos responsables del resultado de la cirugía. Cuando esta no sale como planeamos, empezamos a cuestionarnos nuestras habilidades técnicas, nuestros conocimientos, e incluso sentimos que le fallamos al paciente. Tradicionalmente se dice que los cirujanos nos ponemos delante de estas situaciones desafiantes para ser percibidos como fuertes, en conjunto con el estereotipo tradicional del cirujano que no tiene emociones, que es fuerte. Yo aquí le pregunto si esta cara a ustedes le dice lo mismo. Si ustedes ven atentamente la foto, yo en mi mano izquierda tengo un portaaguja, esta es mi primera guardia médico interno en el hospital, todavía era un residente de cuarto año, y estaba operando una peritonitis de origen apendicular con una perforación en la base del apéndice que se extendía hacia el ciego, y dada la proximidad que tenía con la válvula ileocecal, no tenía una zona, digamos, segura para hacer una tiflectomía, así que tuve que cerrar con puntos. Y ahí ven cómo todo el resto del equipo está disfrutando porque ya se acercaban
las 12 de la noche e iba a ser Navidad, y bueno, y mi cara creo que lo dice todo. Acá siguiendo un poco con los efectos físicos y la carga emocional que las complicaciones tengo en nosotros, yo acá voy a compartir esta experiencia que gentilmente me la compartió Jeremías Goranqui, con quien tengo el gusto de trabajar todos los días en San Justo. Él había vuelto de realizar su segundo fellow de HPV en Londres, y esta era su primera cirugía como cirujano, su primera hepatectomía como cirujano mayor en el hospital italiano. Lógicamente, digamos, los estudios preoperatorios del paciente, dada la cantidad de lesiones, la localización, hacían prever una cirugía complicada, sumado a que el paciente tenía como parte de su patología base un síndrome carcinoide con afectación de la válvula tricuspida, tenía una insuficiencia tricuspida, y eso le generaba mayor congestión hepática. Entonces, bueno, operaron la cirugía, fue una cirugía muy larga, muy complicada, en la cual él había estado, cuando terminó, esto me lo comentó, estaba muy estresado, estaba muy preocupado por el paciente, que había salido con cierta repercusión, así que él había decidido quedarse a dormir esa noche en el hospital para controlarlo de cerca, controlar la diuresis, los drenajes y todo lo que controlamos en el postoperatorio inmediato. Pero habiendo finalizado, digamos, 5 horas después de haber finalizado la cirugía, y ahí a la derecha pueden ver el laboratorio, él se sentía muy mal, se hace un análisis de sangre y ven cómo tenía 7,26 de pH, 4,2 de ácido láctico, así que pasó toda la noche con un suero. Simplemente quiero mencionar 2 palabras sobre la experiencia del cirujano y el volumen de las cirugías. Hoy hay evidencia irrefutable en que la experiencia del cirujano, la especialización y mayor volumen de cirugía han mejorado todos los resultados perioperatorios de los pacientes. Este paper tiene un poco más de 15 años de su publicación, y este grupo lo que había hecho era analizar durante 40 años todo lo que se había publicado en relación a este tema. Ellos analizaron 163 estudios, en el cual 58 reportaban el volumen del cirujano y ninguno había sido randomizado. Pero acá ven cómo el histograma muestra que más del 70% de los estudios demostraban las mejoras en los resultados globales postoperatorio del paciente, tanto en mortalidad, disminuía la estadio hospitalaria y las complicaciones con la experiencia del cirujano. Las adversidades, los efectos que tiene la adversidad en los seres humanos es muy variable, nos afecta de modo diferente. ¿Y por qué? Porque depende con la forma en que percibimos la adversidad y también con cómo reaccionamos a esa adversidad. Y acá me gustaría quedarme con esta frase de este filósofo alemán que dice que quien gana fuerza al superar obstáculos posee la única fuerza que puede superar la adversidad. Y esta diapositiva la pongo para demostrar que no importa el ámbito donde nos desempeñamos, ni la profesión que ejercemos, y probablemente tampoco la edad que tengamos, para concebir las cosas de manera similar. Y acá yo me quedo con los 4 últimos renglones de esta frase, que dice que el fracaso, comparándolo con el éxito, es todo lo contrario, es formativo, nos vuelve sólidos, nos acerca a las convicciones, nos hace coherentes. Esto tradicionalmente, digamos, las complicaciones o el error en medicina han estado implícitos en todos los servicios quirúrgicos, por así decirlo. Y esto ha traído implementado la aparición de los ateneos de morbi-mortalidad. Y estos han sido considerados como la hora de oro de la educación quirúrgica. Y tienen como objetivo principal aprender de las equivocaciones y enfrentarnos con los errores. Constituye una oportunidad ideal de interacción entre cirujanos experimentados y cirujanos en formación. Constituye una medida de calidad, ya que la tasa de complicaciones es una medida de la prestación que estamos dando a los pacientes. En el hospital italiano esto ha sido implementado en la hacemos semanalmente, todos los jueves a las 8 de la mañana, están a cargo de los jefes residentes y los residentes de tercer año. Y acá quiero, digamos, dar una condición que tienen que tener estos ateneos, que tienen que tener una atmósfera de crítica
constructiva, no de culpa. Y acá, lógicamente, estoy presentando un Ateneo donde el cirujano joven se enfrenta al postoperatorio complicado, así que voy a contar una experiencia que yo he tenido. Y esto es un print de pantalla de los Ateneos que presentamos en el servicio. Yo hace 3 meses era jefe de residente y había tenido que operar una colecistitis muy importante con un coleperitoneo en un paciente obeso, que le hicimos una colecistectomía Lopridram. El paciente al día siguiente, si bien no estaba mal, tenía muchísima pérdida de sangre peridrenaje con una importante caída del hematocrito, así que bueno, ante el diagnóstico presuntivo nosotros le hicimos una laparoscopía, tenía un hemoperitoneo muy importante, este era el primer paciente que yo tenía que reoperar, tenía muchísimos coágulos y realmente tratando de acordarme de ese momento, me acuerdo con el nerviosismo con el que estaba operando, con la inexperiencia y muchas veces con el desconocimiento, que hoy por hoy ya lo tengo, de saber que en estos casos habitualmente uno no encuentra la zona que está sangrando, pero eso a mí me generaba una intranquilidad tremenda. Terminé la cirugía, el paciente, digamos, estuvo bien, pasó una unidad cerrada para el control postoperatorio, pero yo ya empezaba a preocuparme por lo que iba a pasar el día jueves en el Ateneo de Complicados, donde iba a tener que pararme frente al atril a explicar qué, cómo y por qué había hecho las cosas que había hecho. Y había algo que me preocupaba mucho, que como era el primer paciente, yo tenía miedo caer digamos, en un control exhaustivo, aunque por ahí no me dejen seguir operando, y era un poco lo que vengo mencionando de la reputación de los cirujanos. Yo ahí recuerdo que probablemente usted, doctor Pecol, se acuerde muy bien de esta complicación, porque después de esta complicación prohibió el uso de los mandriles metálicos con punta de diamante. Y yo acá después de esto tuve una conversación con Martín de Santibáñez, donde él me brindó todo el apoyo, toda la confianza, y todos mis temores rápidamente se fueron, y creo que terminé la jefatura con cerca de 200, 250 colecistectomías de complejidad variable, y esto obviamente no influyó negativamente en mi reputación ni en nada. Y acá este cuadrito muestra un estudio de cómo mostraban los cirujanos a qué complicación le temían más. Y a pesar de ser un cirujano colorectal, yo aún hoy le sigo temiendo bastante a las complicaciones hemorrágicas. No me gustan, la verdad que no me gusta nada reoperar los pacientes que están sangrando. Esta diapositiva la puse porque no quería escaparme de la actualidad, de lo que actualmente estamos todos viviendo. Todos sabemos que estamos inmersos en una profunda crisis económica, probablemente una de las mayores de nuestra historia. Eso ha traído también aparejado, y por la pandemia, una profunda crisis sanitaria que nos ha generado muchísima incertidumbre laboral. La incertidumbre laboral también tiene como consecuencia una competitividad extrema. Nosotros los jóvenes tenemos siempre el temor de la visión negativa del medio, y eso también puede influir, y es todo un círculo vicioso que explica un poco lo que estamos viviendo, no tan solo los jóvenes, sino todas las personas, pero quería traerlo a colación de cómo el postoperatorio incluso nos puede afectar y se puede conectar con todo esto. Creo que es muy importante mostrar las banderas rojas que yo detecto acá durante el seguimiento postoperatorio o durante la instauración de una complicación postoperatoria, y ellos son los siguientes: el seguimiento postoperatorio inadecuado, las demoras en el reconocimiento, diagnóstico y manejo de las complicaciones postoperatorias, comunicación eficiente dentro del equipo quirúrgico o con el paciente y con su familia, esto es sumamente importante, y el inadecuado entrenamiento y experiencia del cirujano. ¿Qué recomendaciones puedo darles? Bueno, a los más jóvenes, registrar mediante videos todo, hechos que cumplen múltiples funciones, como lo es el análisis del procedimiento y el uso como elemento docente.
También permiten oportunidades, el análisis detallado y la detección de errores o de complicaciones intraoperatorias que pudieran haber pasado inadvertidas. Incremento en el cuidado postoperatorio. ¿Y esto qué es del cuidado postoperatorio? Bueno, es definido como el reconocimiento, la comunicación del deterioro del estado clínico a un colega senior y la instauración progresivamente de cuidados invasivos al paciente. Evitar el fracaso del rescate. ¿Y qué es esto del fracaso del rescate? Bueno, es evitar el deterioro clínico o la muerte del paciente cuando se ha producido una complicación. Bueno, y acá la pregunta es cómo hacerlo. Bueno, cuando esto puede evitarse, creo que el trabajo articulado y en equipo es fundamental. Y después recordar siempre que la confianza es la piedra angular de la relación médico-paciente. Y esta a su vez es un eje capital de la profesión que ejercemos. No quería dejar de dar 2 o 3 apreciaciones a los residentes y decirles que su formación dependerá de las cualidades innatas que ellos tengan, del centro donde realicen su entrenamiento, de sus planes de enseñanza, de la prolijidad, la práctica quirúrgica que desempeñan y de las exigencias de las evaluaciones sobre su progreso. Pero también que deben buscar, perseguir y lograr habilidades propias en la comunicación que le permitan llevar estos momentos. Esto probablemente no se enseñe como tal durante la residencia, pero sí es muy importante acá, digamos, el mentor. Esto se aprende muchas veces por conductas de imitación. Y este esquema simplemente lo puse para demostrar cómo en el muñeco de la izquierda, con la cabeza un poco gacha, y el muñeco de la derecha, despegando, empezando a volar, puede compararse con la residencia, en el que progresivamente, con el paso de los años, uno comienza a erguir la cabeza, a adquirir mayor confianza, hasta llegar a 4º año y sentir que todo lo puede. Esto probablemente sea así y tenga cierta lógica de ser así porque la adquisición paulatina y progresiva de los conocimientos va a redundar en esto. Pero yo les quería, desde mi experiencia personal, que esto no es así y que las cosas pueden pasar rápidamente de un lugar al otro, incluso varias veces en un día, así que a no deprimirse si pasamos del muñeco que está volando al que tiene la cabeza gacha. Y termino con esta frase de que el éxito es la habilidad de ir en fracaso sin perder el entusiasmo. Creo que esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. Ahora quería compartir con ustedes un caso clínico que, digamos, de un paciente que me tocó tratar hace un poquito más de 2 años. Este paciente tenía 74 años, como antecedente era solamente hipertenso. El motivo de consulta, y más que el motivo de consulta, el motivo de derivación, porque venía del interior del país, era dolor abdominal y fiebre. El paciente, digamos, en el examen físico uno ya podía prever que se trataba de un paciente quirúrgico, porque era un paciente que lucía séptico, estaba febril, tenía escalofríos, era un examen abdominal bastante llamativo con defensa y reacción peritoneal. El análisis de sangre tenía 20.000 glóbulos blancos y una falla renal, digamos, aguda. Así que nosotros lo recibimos con una tomografía, que la voy a pasar un poco rápido, donde se ven que perihepático se veía un poco de líquido, un poco de neumoperitoneo, litiasis vesicular, enrarecimiento de planos grasos abdominales. Acá se ven los cambios más acentuados a la derecha, pero acá fundamentalmente a nivel del sigma se ven el sigma engrosado, colecciones perisigmoides compatibles con una diverticulitis complicada, como era el diagnóstico que teníamos. Así que nosotros ahí le hicimos una laparoscopía exploradora, drenaje de peritonitis, prueba neumática y, digamos, terminamos la cirugía con eso. Había sido una cirugía muy compleja porque, digamos, tenía mucho tiempo de evolución de peritonitis, tenía muchas colecciones interasas, la pelvis estaba, digamos, para rebatir el delgado, hubo que disecar bastante, o sea, había sido una cirugía verdaderamente compleja. En el primer día posoperatorio el paciente había mejorado ampliamente, ya tenía buen semblante, el examen
abdominal no nos revelaba, digamos, ninguna inquietud, los de drenaje eran limpios, el paciente ya no estaba taquicárdico, había mejorado el análisis de sangre. Y acá el aforismo de que el drenaje es el mejor, digamos, es la confesión de una cirugía imperfecta, vale más que nunca, así que en el segundo día posoperatorio, cuando vamos a revisar al paciente, vemos cómo venía bilis fresca, así que bueno, ante el diagnóstico presuntivo de lesión intestinal, nosotros le hicimos una relaparoscopía, una rafia intestinal y evidentemente tenía una lesión inadvertida, producto de la cirugía que habíamos realizado 2 días antes para desbloquear todas las colecciones interasa, probablemente la fibrina, la inflamación que tenía el intestino por la peritonitis pudo haber sido condicionante. El paciente se fue de alta al 9º día, digamos, sin otras complicaciones, y durante el mes siguiente que siguió a esta cirugía, el paciente no terminaba de mejorar. Teníamos contacto permanente con él y progresivamente nos refería que estaba cada vez más cansado, tenía dinamia, tenía anorexia, hasta que empezó con dolores cólicos. Bueno, ahí lo citamos al paciente a la guardia, le hicimos esta tomografía, que también la voy a pasar rápidamente, donde uno ya en los cortes del abdomen superior ve que el abdomen, que se trataba de un cuadro con una oclusión muy importante, con incompetencia de la válvula cecal, porque de la válvula ileocecal ya había distendido el intestino delgado, con un punto de transición claro a nivel de donde nosotros habíamos, digamos, donde nosotros suponíamos era ahora una estenosis de origen diverticular. Entonces nosotros, dada la condición clínica que tenía el enfermo en ese momento, nosotros decidimos hacerle una colostomía con el fin de recuperarlo nutricionalmente al paciente para lo que iba a ser una gran cirugía que llegó 40 días después de esta colostomía. Allí le hicimos una hemicolectomía izquierda ampliada con un descenso transmesoilial, y el paciente de esto anduvo muy bien y se fue de alta al 4º día posoperatorio. Y a las 3 semanas el patólogo nos llama y nos comenta que la pieza no se trataba de una estenosis de origen diverticular como prevíamos en el momento que incluso hicimos la cirugía inicial, sino que se trataba de un adenocarcinoma poco diferenciado, con 18 ganglios positivos de 27, con depósitos tumorales también. Y el paciente, lógicamente, empezó la adyuvancia, pero falleció un año después con progresión sistémica por su cáncer de colon. Y aquí yo me quiero detener unos minutos en analizar cómo un error de planificación, que fue elegir una cirugía inadecuada originalmente, fue realizada, digamos, adecuadamente, pero fue errónea la elección de la cirugía que teníamos que hacer, culminó con un resultado malo, pasando por una complicación postoperatoria como lo fue la lesión inadvertida del intestino delgado y un evento inesperado como lo fue la oclusión intestinal y el diagnóstico de un cáncer colorectal. Y acá, ¿qué puedo hacer? Le puse esta diapositiva. Bueno, me gustaría quedar con una frase adaptada a la cirugía de William Osler, considerado el padre de la medicina moderna, que definió él a la medicina, pero yo me atrevo a cambiar y a poner que la cirugía es una ciencia de probabilidades y es una ciencia de probabilidades y es un arte de manejar la incertidumbre. A los médicos cirujanos se nos deben exigir los medios. La cirugía no es una especialidad, la medicina no se nos deben exigir resultados que obviamente sean positivos para el paciente, pero sí se nos tienen que exigir todos los medios tendientes y todos los medios disponibles en la medicina, en la ciencia médica, para obtener un correcto fin.
Y quiero terminar las conclusiones empezando por lo bueno que me dejó todas estas experiencias que he compartido con ustedes. Y lo bueno creo que es considerar a las complicaciones como una instancia formativa. Yo rescato, digamos, que nos hace crecer tanto como persona y como profesionales. E incluso nos puede ayudar a fortalecer la relación médico-paciente, que es la piedra angular digamos, de la profesión que ejercemos. También quiero rescatar, digamos, el liderazgo y el compañerismo de quienes son nuestros mentores en todo este camino. Lo malo, creo que los malos son los medios para llegar a esto que acabo de mencionar. Cuando uno empecé a desglosar lo que significaba el fin justifica los medios, me he visto digamos, en un problema mayor, porque esta frase tiene mucho, digamos, mucho dilema ético y moral. Y la verdad que tiene una historia muy grande. Primero se la habían atribuido a Maquiavelo, después a Napoleón, finalmente un teólogo alemán. Pero yo acá quiero decir que yo creo que el fin sí justifica los medios en este tema. ¿Por qué? Porque conocer en detalle las complicaciones nos va a permitir conocer todos los detalles tendientes a evitar que se produzcan nuevamente. Y cuando éstas aparezcan, reconocerlas rápidamente para restituir lo antes posible la salud del enfermo. ¿Y qué veo de feo en todo esto? En realidad lo feo lo experimentan los pacientes, con las dolencias que los aquejan, con las complicaciones que en ello ocurren y que incluso a veces tienen riesgo de muerte. Y también recordar que los cirujanos, los médicos y todos los médicos somos también las segundas víctimas. Bueno, esta es un poco lectura recomendada de estos temas, que la verdad que son los 3 libros que un poco he leído para inspirarme en estas complicaciones. Los 2 primeros, obviamente, abordan mucho más lo emocional que otra cosa, y después el libro de complicaciones de la cirugía abdominal de nuestro servicio. Ahí van a encontrar todos los detalles técnicos y científicos del diagnóstico, del tratamiento y demás. Con esta diapositiva, bueno, quiero abrir el debate, escuchar sus opiniones y algunas de sus preguntas, y simplemente agradecer, bueno, a todo el servicio de cirugía y en especial a todo el sector de coloproctología que me ha permitido ser lo que hoy soy. Y probablemente en todo este tema de las complicaciones, todos los médicos, tanto el doctor Ojea, Gustavo Rossi, Carlos Bacal, Ricardo Mench, Juan Campana, absolutamente todos han estado con el teléfono, Gonzalo Castellano y Victorín también de San Justo, no me quiero olvidar de nadie, han estado con el teléfono disponible para ayudarme las veces que yo lo he necesitado. Y también, bueno, los quiero invitar el martes que viene al próximo capítulo que lo va a dar Sebastián Roche sobre educación y cirugía de la pared abdominal. Muchas gracias. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias. La verdad que una charla buenísima sobre un tema que es de todos los días. ¿Sí? Es decir, la verdad que todo lo que comentás vos de alguna manera de lo que es el sentir con las complicaciones desde que entras el primer día hasta el último día que estás en el servicio, cuando te vas, las complicaciones, algo un bicho pica seso totalmente todos los días, ¿no? Vamos a empezar un poquitito con las preguntas. Alejandro Jansón de la Torre, ¿ves? Tiene otro apellido, este es sanjuanino, pero todos usan doble apellido, no sé por qué. Bueno, vamos a escuchar los comentarios y las preguntas de Ale. Felicitaciones, Esteban. La verdad que excelente la charla, sobre todo la lección. Creo que todos tenemos complicaciones, es parte de operar. No me acuerdo quién dijo que obviamente al cirujano que dice que opera hay que dividirle duplicar las complicaciones, obviamente, que suele decir que tiene, porque realmente es parte de nuestra práctica, es realmente la parte fea, si se quiere, y siempre es muy complicado lidiar, y creo que, sobre todo cuando uno es joven, es muy complejo. Yo te quería hacer una pregunta, porque creo que la complicación pone a prueba un poco la relación médico-paciente. Y me parece que las generaciones anteriores a las nuestras tienen más canas, y eso es algo que muchas veces a la familia le gusta, porque transmite seguridad.
pero nuestra generación por ahí es una generación de cirujanos más jóvenes que por ahí tenemos un contacto un poco más horizontal y un mejor vínculo. Eso es una opinión que yo tengo y te quería preguntar qué opinás al respecto. Si pensás que la relación médico-paciente para cirujanos jóvenes es algo un poquito mejor y eso nos ayuda a lidiar con este problema y con la familia, o pensás que no es así y que es lo contrario. Gracias, Ale, por tus comentarios, por la pregunta. Mira, yo creo que sí, porque creo que nos ven como, digamos, las personas te ven como más cercano, tienen más confianza, no tienen tanta la lejanía que pueden tener con un médico de experiencia o más grande. A la larga, digamos, uno, no importa la edad, puede entablar la relación médico-paciente profunda, sin importar la edad, pero sí, un poco contestando lo que preguntás, yo creo que el hecho de que nos vean mucho más jóvenes te hacen mucho más cercano y tengan mucha más confianza a la hora de por ejemplo, estrechar vínculos con la conversación de WhatsApp que se termina haciendo un ida y vuelta. Creo que eso estrecha mucho más vínculos. Muy Gracias, bien. Esteban. Bien, buenísimo. Acá hay un comentario en el chat de José Manuel Terán que dice: muy buena charla, Esteban, el que no tiene complicaciones porque no hace cirugía. No sé cuál es tu visión. Y también un poco, creo que empecé la charla diciendo que elegí el tema porque el que opera las enfrenta día a día y un poco parte creo que es así. Uno obviamente tiene que tener digamos, tiene que tener la vara alta, es decir, tenemos que evaluar nuestros resultados, pero creo que nadie se resiste a la estadística. Así es. Acá hay otro comentario del doctor Matías Pereira Duarte que dice: felicitaciones, excelente, y dice que es aplicable a todas las especialidades quirúrgicas. Yo creo que esto es lo bueno a veces de armar programas de actividad de morbo y mortalidad, porque no hay una especialidad que escape a esto, ¿no? No sé qué pensás vos, Esteban. Totalmente. De hecho, Matías es traumatólogo, fuimos compañeros en primer año, y cuando yo los invitaba, le decía, es una charla orientada a todos los que hacemos cirugía, no importa la especialidad, está orientada a todos los, incluso a todos los que tratamos con pacientes y que puedan tener incluso un evento adverso que no sea una complicación postoperatoria. Creo que es extrapolable a todas las ramas quirúrgicas y también ramas médicas de la medicina. Bien, buenísimo. Acá hay otro comentario de Lucho Bocalate. Dice: muy buena la charla. Quisiera saber qué opina Esteban acerca del sostén de la familia y amigos, más allá del mentor. Si tuviera que dar 2 consejos a cirujanos jóvenes para evitar complicaciones en instituciones más pequeñas que se están afianzando. Yo creo que, digamos que la familia es fundamental, probablemente me pueda haber olvidado de mencionarla en alguna parte cuando mencioné mucho al mentor, pero creo que la familia es un pilar fundamental. Y cuando hablaba de la segunda fase de las respuestas, muchos de los cirujanos decían que necesitaban hablar de la complicación con colegas y también con familiares y también con amigos. Y un poco de lo que dice Lucho de, digamos, qué consejo le podría dar, creo que digamos, el checklist de las cosas necesarias para hacer una cirugía segura antes de empieza en el consultorio, en la primera entrevista con el paciente. Creo que eso es fundamental, obviamente suponiendo que uno ya tiene la expertise para realizar el procedimiento, hacer un checklist exhaustivo de todas las cosas que vamos a necesitar, digamos, y anticiparse a los hechos, que es tal cual un poco lo que decía el doctor Ojeda también. Todo eso nos va a permitir disminuir las complicaciones y de presentarse, reconocerlas rápidamente y hacer todas las medidas tendientes para subsanarlas. Bien, buenísimo. Estoy mirando a ver si hay algún comentario más. No sé si alguien más levantó la mano. Acá hay varios. Bien. Marcelo Figari levantó la mano. Sí, ¿qué tal, Juan? Hola. Esteban,
Felicitaciones, la verdad que da gusto y da orgullo escuchar a un cirujano de nuestro servicio que con tanta solvencia, con tanta propiedad, habla de un tema tan complejo como es el de las complicaciones. Yo quiero rescatar dos o tres cosas que comentaste. Una es la relevancia de la preparación, que acabas de mencionarlo nuevamente en la respuesta a alguno de los comentadores. Alguien alguna vez dijo que el fracaso en la preparación es la preparación para el fracaso. Y creo que nunca una frase fue tan cierta. El cirujano cauto, el cirujano solvente, el cirujano que conoce todas las posibilidades que un procedimiento que va a llevar adelante y que conoce profundamente al paciente, la preparación es, yo diría que es casi lo más prioritario a la hora de prevenir una complicación. Y en esa etapa, lo que resaltaste respecto a la comunicación médico-paciente, más allá de que la complicación se produzca o no, el hecho de haber tenido previamente una charla franca, honesta, que anticipe las posibilidades, me parece que es fundamental. Eso se gana mucho con el tiempo, ¿no? Y después, de toda la fase perioperatoria, independientemente de la experiencia, el hecho de enfrentar esa situación con mucha humildad y con un trabajo de equipo, digamos, no es ningún pecado en ninguna etapa del desarrollo de un cirujano consultar, hablar, discutir previamente. El cirujano solitario, el cirujano engreído, el que se las sabe todas, es el que está más expuesto a padecer las complicaciones. Y en el postoperatorio, el concepto que marcaste de las banderas rojas, ¿no? No las voy a mencionar, las marcaste muy bien, y poder advertir esas banderas y nuevamente confiar en alguien, compartir la situación. Ahí yo difiero un poquito con lo que Juan decía hace un rato. Yo tengo mi percepción personal de que con por angustias con las complicaciones, primero porque se preparó mentalmente de que algo podía pasar, puede verlas venir, y sobre todo porque tiene más armas para combatirlas, es el peso que da la experiencia. Es cierto que puede haber alguna angustia relacionada con, bueno, la madurez o la adultez quirúrgica que no te facilite, pero tenés más mecanismos de defensa a medida que tu experiencia crece. Y el otro tema que realmente me pareció muy importante que marcaste es la importancia de la supervisión y de tener un coach o mentor. Siempre hay discusiones respecto de qué es un mentor y qué es un coach. Uno siempre imagina en lo que es educación que un mentor es una figura en la cual uno quiere proyectarse en el futuro, y hay personas que sin ser mentores son coach en distintas etapas evolutivas y que te pueden dar buenos consejos y ayudar a prevenir problemas. Y en ese sentido creo que nuestro servicio nos ha dado un modelo ideal de supervisión con no uno sino varios mentores, y nos ha dado un modelo ideal de autocrítica reflexiva que hemos volcado en nuestro Ateneo de Modo de Mortalidad, en nuestro morning permanentemente, y que eso ha determinado casualmente que hayamos podido educar o nos hayamos podido educar como cirujanos seguros a lo largo de las últimas décadas. Así que, bueno, nuevamente, gracias por traer a discusión temas tan importantes, tan relevantes, y te felicito de corazón. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Gracias por sus comentarios. Bien. Jere Goransky, el hombre del láctico alto. Yo después le voy a explicar el láctico por qué sube. Jere. Hola. Sí, sí. Me ganó una gastroenteritis esa noche, pero Se escucha muy mal, Jere. no fue que ¿Tomó algo o se escucha mal? bueno, felicitaciones a Esteban, porque además lo he visto afrontar las complicaciones. Ahí tengo mala señal. Bueno, no, es la señal que tengo acá. Estoy en San Justo. No voy a poder comentar entonces. No hables mal de San Justo, te pido, por favor. Dale, Me Jere. meto con la computadora, a ver si puedo. Diga con otro y me meto con la computadora. Ok. Diga con otro y me meto con la computadora. Dale. Gustavo Rossi. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos muy bien, Gustavo.
Gracias Bueno, por... no, al contrario. Bueno, Estevita, la verdad que te felicito por la charla, por una reflexión profunda, porque te metiste a bucear por un montón de áreas donde justamente la complicación creo que es la parte de la cirugía donde nos lleva a explorar o a replantearnos permanentemente cómo es, en teoría, algo que nos gusta tanto, nos lleva a tener a veces sensaciones tan pero tan encontradas, ¿no? Y creo que es la parte quizás más difícil de la cirugía, donde estamos más vulnerables a tomar decisiones y sin embargo es el momento en donde tenemos que estar más lúcidos y más frescos para tomar las mejores decisiones una vez que estamos en el medio de un postoperatorio complicado. Y la reflexión que yo quería hacer para que, digamos, quienes están arrancando, como en el caso tuyo, empezando a pilotear en primera persona tus propios casos y poniéndote a los hombros un caso complejo, un postoperatorio complejo, una familia compleja, mi sugerencia, y ni siquiera tengo la autoridad para dar un consejo, pero quizás la sugerencia es no sentirse abolido por la situación o deprimido por la situación, porque indefectiblemente, y lo traspolo a un ejemplo típico de lo que fue históricamente la colectomía laparoscópica, las complicaciones y la conversión, indefectiblemente todos los que comenzamos desde cero como residentes, como cirujanos novatos, hasta agarrar un grado de expertise importante, indefectiblemente vamos a experimentar complicaciones. Y probablemente a medida que nos pongamos más expertos, las complicaciones no van a dejar de visitarnos, porque probablemente a la medida que seamos más expertos vamos a empezar a correr nuestros propios límites y vamos a poner casos cada vez más complejos. Entonces, indefectiblemente eso es algo que nos va a acompañar, y sí estoy de acuerdo un poco, yo tenía la misma sensación y capaz, cuando Juan hizo el comentario, yo capaz pensaba un poco diferente. Yo me veo 10 años atrás, cómo a veces me costaba enfrentar algunas complicaciones, y hoy en día la maduración, digamos que indefectiblemente lo lleva a uno como cirujano, las va viviendo de manera diferente. No quiere decir que sea mejor o peor, pero hay ciertas herramientas que a uno lo llevan a sobrepasarlas o a sobrellevarlas de manera diferente. Y el último punto que quiero tocar es que creo que la mejor manera de sobrellevar una complicación, obviamente, como decía Guillermo en su video, es fundamental estar permanentemente al lado del caso y del paciente, y creo que lo resumiría con simplemente ponerse en el lugar del paciente. Cuando uno piensa por qué hace una cosa o por qué se anticipa una cosa, es simplemente cómo le gustaría a uno que lo estén tratando en un momento complejo como el que es un postoperatorio complicado. Y quizás te dejo una pregunta, Esteban, para que la reflexiones, y es: vos acabás de salir de una etapa formativa y rápidamente te pones en una etapa de liderar tus propios casos como responsable de tus propias cirugías. Entonces te quiero preguntar y que reflexiones a ver en qué dirías que está cambiando tu cabeza, tu pensamiento y tu forma de llevar adelante los casos desde el momento en que dejaste de ser una persona en formación y que ahora que tenés que empezar a demostrar en la cancha y en el quirófano y en el postoperatorio que vos estás adecuadamente preparado para sortear la dificultad que se te ponga adelante. ¿En qué dirías que cambió tu actitud o tu pensamiento o tu accionar en esta etapa? Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por la pregunta, por todas tus reflexiones. Mirá, yo creo que, digamos, lo fundamental es que, qué sé yo, hace, por ejemplo, un año, 2, 3 años, uno operaba a sus pacientes solo, pero cuando era fellow o cuando era residente superior, por ahí uno tenía que preocuparse netamente solo cuando operabas al paciente, es decir, en ese momento. Vos sabías que todo el resto descansaba en alguien, es decir, mirarlo al paciente en el preoperatorio, en tu consultorio, explicarle los riesgos que podía tener la cirugía,
explicarle cómo ibas a manejar la patología oncológica una vez operado, explicarle que probablemente, digamos, los resultados no iban a ser lo que ellos esperaban, o sea, eso es totalmente lo nuevo y, como te digo, uno trata de hacer las cosas y de ejercer la profesión como por conductas de imitación. Uno ve, y vos sabés que son un referente para mí, cómo uno trata de imitar, digamos, a los que nos forman ya desde el consultorio, es decir, estudiarlo perfectamente a los pacientes, explicarle absolutamente todo, estar en todos los detalles en el día de la cirugía, hacer el postoperatorio, digamos, el seguimiento postoperatorio también estricto. O sea, yo creo que la cabeza me ha cambiado sobre todo en eso. Sacar, digamos, el netamente operar para ampliar tanto en el pre y en el post, toda una serie de cosas que te obliga a estudiar, a discutir los casos, a levantar el teléfono y averiguar o discutir cuáles son las mejores alternativas. O sea, creo que un poco eso es el principal cambio que he tenido durante este año y medio que llevo ya tratando mis propios pacientes de la especialidad como cirujano, como proctólogo ya. Bien. Ahí volvió Jere, parece que tiene buena señal. Vamos a ver qué dice Jere. Ahí está, ahí se escucha. Ahora sí, no le eche la culpa a San Justo, no te lo voy a permitir. No, tendría que subir el plan del 3G, tengo que actualizarme, me parece. Es culpa mía. No, Bien, bueno, Jere. felicitarlo a Esteban, lo he visto además manejar las complicaciones admirables que tiene que es lo más importante, se ocupa, está presente y es muy dedicado. Me encantó la charla que tocó varios aspectos. La pregunta en realidad, que me parece que lo único que me pareció de no haberlo escuchado en lo que hasta ahora es, cuando uno tiene una complicación y sabe que tal vez podría haber hecho algo diferente, hasta qué punto uno hace sinceridad con la familia y con los pacientes, o cuando uno se dio cuenta que hizo algo mal, y hasta qué punto uno no dice, digamos. Siempre a mí tiendo más a decir todo, en la poca experiencia que tengo me ha servido, me ha sumado, y a veces he recibido mucho de no decir esto, no decir aquello. Y yo hasta ahora la verdad que la respuesta que he sentido en los pacientes, inclusive cuando les he dicho que creo que me he equivocado en algo, ha sido buena, digamos, no ha sido, siempre ha sido buena. Inclusive han confiado más, he sentido que la confianza se ha ampliado al poder escuchar esto. No sé un poquito la opinión de Esteban o del resto en cuanto a eso, hasta qué punto uno tiene que, cuando hablar con la familia de la complicación, qué decir y qué no decir. Digamos, hola Jere, gracias por tus comentarios. Yo creo que la verdad que uno debería ser lo más honesto posible y debería tal cual admitir si ha tenido un error, tanto, digamos, de planeamiento como de ejecución, habría que transmitirlo y habría que comentarlo. Obviamente uno no puede decir específicamente yo he roto tal vaso que ha terminado, no, bueno, el grado de inflamación que he tenido, o la dificultad que he tenido me ha hecho lesionar o me ha hecho tomar una conducta adecuada, y bueno, pero son cosas que por ahí también pueden pasar, o sea, uno está estipulado en que uno cuando le explica al paciente el riesgo hace poco he tenido un paciente con una dehiscencia, una anastomosis colorectal, en que yo después, obviamente, el paciente admito haber sido un error no protegerlo, y la verdad que después le he dicho así, ha sido un error no haberlo protegido porque tenía todos los indicios necesarios para haber hecho una colostomía de protección a esa anastomosis colorectal por el tiempo de cirugía, por las características del paciente, las características de la cirugía. Y creo que si bien le habíamos explicado el riesgo que tenía si no lo hacíamos, pero bueno, creo que fue un error y la verdad que creo que hay que comunicarlo de la manera más clara y honesta que uno pueda. Bien. Juan Villalonga. Hola, ¿se escucha bien? Sí, perfecto.
Bueno, quería decirle, yo soy neurocirujano y estudió la gran parte de la carrera en Tucumán junto a Esteban. No conozco mayor persona con más autoexigente que el orador de esta tarde. Así que me imagino que eso también ha hecho que durante su etapa formativa y ahora que está empezando a tener los propios pacientes, cada complicación debe tener un impacto muy fuerte en él. Entonces eso también lo hace a uno madurar mucho y es lo que ha llevado a que pueda preparar esta charla y se ve que está muy motivado, que buscó en distintas publicaciones con evidencia científica, con casos vividos, todo. O sea, habla ya hasta de una madurez quirúrgica temprana y me alegro mucho de verlo así a mi amigo. Y una cosa que les quería decir, por lo menos para nosotros los neurocirujanos, yo como neurocirujano joven, es un tema fundamental el de las complicaciones, porque es ahí donde uno ve, o sea, uno ve operar distintos tipos de neurocirujanos, uno más rápido, otros más lento, unos más prolijos, unos más obsesivos, otros menos, unos que estudian más todas las imágenes preoperatorias, lo mismo que es extrapolable a la cirugía general, pero donde uno realmente ve una gran diferencia entre uno que dice yo quiero ser como ese neurocirujano u otro que a lo mejor no lo tiene uno como mentor, es cuando suceden las complicaciones. Es donde uno ve los verdaderos jugadores en la cancha, donde uno ve que el cirujano se olvida de absolutamente todos los compromisos sociales, familia, todo lo que tiene, y si el paciente se ha complicado, está ahí. Y uno, y eso también, como decían, uno de los signos que habló recién, es el momento más difícil, pero es donde más lúcido uno tiene que estar. Y ahí es donde uno ve, por ejemplo, al mentor de uno, lo ve totalmente lúcido, tomando decisiones acertadas, comunicándole claramente a la familia lo que está sucediendo, que a veces puede suceder que el cirujano con menos experiencia no lo logra. Entonces yo pienso que las complicaciones es un terreno muy fértil para el aprendizaje de los cirujanos más jóvenes y es algo a lo que hay que prestarle mucha atención y es un tema que a veces ni siquiera se habla. Y los felicito a todos los que forman parte del hospital italiano porque veo que tienen muy inculcada, y ya desde el año, cuando ha dicho Esteban, desde el año 80, el doctor Beveraggi le inculca la cultura del error y aprender del error y tener todo tan normatizado los ateneos de morbimortalidad. Así que me ha parecido muy bueno lo de esta tarde. Muy bien, muchas gracias por tus comentarios, Juan. Te escuchamos, Esteban. Bueno, Juan es amigo mío de No me toda la digas. vida. Sí, es amigo mío, hemos estudiado juntos. Él ha terminado su formación en Fleni y de ahí ha ido 6 meses a Italia y ahora está en Tucumán. Así que tenemos charlas frecuentes. Bueno, nada más, creo que ha explicado clarísimo todo, Juan. Así que bueno, muchas gracias por conectarte, por escucharle, por todos tus comentarios. Dale, bueno, buenísimo. Hable. Gracias, Juan. Sunjo Gion. Sunjo. Hola, hola. Sí, ahí te Ahí hay escuchamos. audio. Bueno, primero, felicitaciones, Esteban. La verdad es que es un tema muy tocado, así que seguramente el abordaje también debe haber sido difícil, pero creo que lo presentaste muy bien, con una buena combinación, digamos, de aspectos subjetivos y objetivos. Así que estuvo, la verdad, que muy bueno. Algún comentario que quería hacer, y esto lo tocaste vos en la presentación, que están los dos tipos de errores, ¿no? El de planificación y el de ejecución. Y la verdad que a uno, digamos, tiende a veces a suavizar un poquito las cosas, y creo que está bien porque eso ayuda desde el punto de vista emocional, pero los errores de planificación por ahí no son tan errores, ¿no? Porque, por ejemplo, si uno sale a la ruta y no revisa si tiene líquido de frenos, después un accidente no es un accidente en realidad, ¿no? El no poder frenar
y chocar contra un árbol no es un accidente, eso es un incidente y es un error prácticamente fatal. Entonces ahí hay un momento, hay una oportunidad en la que las cosas podrían haber sido corregidas y que no se hicieron, ¿no? Entonces, digamos, también tener digamos, esa objetividad para uno decir, no, está bien, yo soy cirujano y si opero voy a tener errores, ¿qué voy a hacer? No existe operar sin tener errores, o el que no tiene errores es porque no opera. Digamos, si bien esto está bien, que no sea una excusa a veces, ¿no? Entonces, digamos, en el momento íntimo de análisis, uno creo que tiene que tener esa objetividad para darse cuenta de que hay cosas que podrían haber sido corregidas y que no son accidentes, ¿no? Otra cosa es el error de ejecución, que en el momento es cierto que a veces, digamos, la situación y demás hace que uno tome una decisión, que la decisión puede ser correcta o no, después eso repercutirá en los resultados, pero bueno, ese es el momento. Pero lo otro, digamos, en la etapa de planificación, y vos eso también lo remarcaste, ahí sí, es un momento crítico en donde las cosas se pueden cambiar, y si uno no las hace, pueden derivar en errores o en complicaciones. Y ahí ya, bueno, hay que diferenciar un poquito eso. Y creo que en ese sentido es importante tener un método, ¿no? Porque el método para hacer las cosas te hace ahorrar tiempo y te hace disminuir el margen de error. Así que yo creo que hay muchos métodos, pero uno tiene que desarrollar en cada una de sus prácticas alguna suerte de método para hacer siempre, digamos, esos pasos, cumplirlos, ¿no? Y una cosa que nosotros observamos en los procedimientos es que cuando hacemos el checklist antes de los procedimientos, y esto es un dato objetivo, nosotros vimos que el 26% de los pacientes a los que les hacemos procedimientos percutáneos tienen algo para corregir o algo para hacer antes del momento del procedimiento. O porque tienen una coagulopatía y hay que corregírsela 24 horas antes o 48 horas antes, o porque por ahí son pacientes que necesitan algún procedimiento combinado y hay que arreglar con otro servicio, o porque necesitan un antibiótico específico, o porque tienen algún tipo de aislamiento particular, o porque son alérgicos a algo, o porque, qué sé yo, si son pacientes trasplantados, hay que hacerles una dosis de corticoides antiestrés. O sea, todas esas cosas que uno puede planear y prever antes del momento del procedimiento. Y otra cosa que vimos es que el 10% de los pacientes terminamos haciendo algo diferente a lo que habíamos planificado, o porque le agregamos algo, o porque hay algo que no se puede hacer. O sea que hay una variabilidad que uno puede llegar a, digamos, a cuantificar, y 26% la verdad que es un montón. Es, digamos, 1 de cada 4 pacientes hay algo para hacerle previo al procedimiento. Y digamos, los ateneos de morbimortalidad son importantísimos y creo que son una oportunidad educativa, pero a mí, y esto puede ser un concepto un poquito controversial, ¿no? Pero no sé hasta dónde previene un error futuro, porque nosotros tenemos ateneos de morbimortalidad desde la década del 80 y hay un montón de servicios en el mundo que lo hacen. Sin embargo, el índice de complicaciones se mantiene más o menos estable, se va bajando, ok, pero se mantiene más o menos estable entre los servicios. Y esto puede ser que la oferta, digamos, o el riesgo de complicaciones es tan amplia que uno, a pesar de hacer los ateneos de morbimortalidad, no puede, hasta cierto punto, llegado a cierto punto, seguir disminuyendo las complicaciones, ¿no? Entonces, y a veces me pregunto si uno tiene esa memoria de recordar y realmente aprender de la experiencia de errores propios y de otros, ¿no? Entonces, creo que eso también requiere un momento así de reflexión y decir, bueno, esta complicación que me ocurrió a mí o a otro me tiene que servir para aprender y que esto no se repita. Pero bueno, por eso, a pesar de todo esto, parecería que los errores
y las complicaciones siguen ocurriendo y mantienen un índice más o menos estable. Y otra cosa, otro concepto importante, que ya no depende de uno y digamos del grupo pequeño, del cirujano, sus ayudantes y hasta el servicio, sino de las instituciones, es lo que se conoce como el índice de rescate de complicaciones, ¿no? Porque a pesar de que lo que dije recién, que el índice de complicaciones puede mantenerse estable, lo importante es la capacidad de rescatar esos pacientes complicados y que esos pacientes no se mueran, ¿no? Y eso sí es un índice de calidad, y eso ya depende de no solamente del cirujano y el grupo quirúrgico, sino de todo, digamos, toda la institución, ¿no? La terapia intensiva, la enfermería, los servicios de diagnóstico por imagen, o sea, toda esa capacidad puesta al servicio de un paciente que se complicó. Así que creo que eso también es importantísimo como para tenerlo en cuenta. Bueno, un abrazo y felicitaciones de vuelta, Esteban. Esteban. Bueno, gracias, Junjo. Totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Bien. Bien, Juan Pablo Campana. ¿Se escucha? Sí, se te escucha. Sí. ¿Qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? Felicitaciones por la charla. Bueno, con Esteban vivimos un montón de cosas juntos, mucho de lo que es la formación en coloproctología casi que la vivimos a la par, así que muchos de los pacientes complicados que él tuvo y muchos de los que yo tuve complicados los fuimos también charlando juntos. Yo te quería hacer una pregunta que bueno, me quedó resonando un poco algo de lo que dijo Gea, que es que muchas veces las complicaciones, para poder resolverlas, requieren a veces un poco de ingenio o tomar decisiones que no parecen tan estandarizadas. Que de hecho, también eso lo veo en relación con lo que dijo tu amigo, de que los residentes o los que están en su periodo de formación tienen que tomar los pacientes complicados, e incluso por ahí la cirugía o las resoluciones de complicaciones, como una instancia de aprendizaje muy importante, porque realmente no son tan comunes. Yo te quería preguntar, ¿de qué manera vos crees que en un servicio multidisciplinario como el nuestro ves una ventaja en el manejo de los complicados, obviamente por las distintas opiniones que pueden haber, y de qué manera una persona que por ahí está trabajando por su cuenta o en hospitales más chicos, en lugares del interior, de qué manera podría suplir esa situación ventajosa que podríamos tener en servicios más grandes? Sí. Bueno, muchas gracias, Juan. Mirá, yo creo que era un poco, digamos, también algo de lo que hablaba Junjo cuando hablaba del Ateneo de Morbimortalidad. Yo creo que nuestro servicio tiene la ventaja de que, digamos, se discute todo en un Ateneo de Morbimortalidad. Y muchas veces no tan solo tenés la opinión de los que hacemos coloproctología, por ejemplo, sino también tenés la opinión de montones de cirujanos expertos en otras áreas, y que muchas veces la opinión de alguien de afuera, de alguien de afuera de la especialidad, es muy enriquecedora. Y creo que la discusión que genera el Ateneo de Morbimortalidad, digamos, hace muy enriquecedor, digamos, y se toman decisiones que generalmente son, digamos, buenas para los pacientes. Eso por un lado, y por otro lado el trabajo articulado y multidisciplinario con el servicio de angiografía, con los intervencionistas, con los terapistas, con todo el mundo. Creo que respondiendo de manera más corta es el trabajo multidisciplinario y también la opinión de todo un servicio de cirugía de gente que tiene muchísima experiencia, no tan solo en la cirugía netamente la especialidad, sino también dentro de la cirugía abdominal en sí. ¿Cómo desde el interior o desde un centro chico uno podría extrapolar esto? Y bueno, yo creo que la manera que se me ocurre es obviamente empezando a hacer cirugías que tengan la envergadura que el sistema los pueda contener, es decir, de nuestra especialidad no te vas a ir a hacer, por ejemplo, una resección rectal por vía abdominal y vía transanal en un hospital
hospital zonal mucho más chico, qué sé yo. Es como, digamos, empezar a hacer la cirugía que uno podría bancar las complicaciones o que no requerirían cuidados especiales en el postoperatorio, y también estar conectados con grupos de alta experiencia en esto y el control de los casos, es decir, y la consulta pertinente de los casos, incluso también la evaluación de los resultados. Bueno, creo que es como un todo que puede ayudar, digamos, a lugares, como decís vos, que estás fuera del hospital italiano y que no tenés todo a tu disposición. Bueno, estar conectados con grupos de mucha experiencia, de alto volumen, y también hacer una auditoría constante de los resultados que tenés en el centro donde desempeñás. Buenísima respuesta, Esteban. Bueno, hemos abocado todas las preguntas. Yo te voy a hacer algunos comentarios, seguramente alguna pregunta atrás. Creo que el tema de complicaciones me apasiona y es un tema que en el servicio está recontra masticado, y si uno mira cómo el acceso que tienen ustedes en este momento a lo que es este tema, lo que era antes, hubo una evolución en el servicio tremenda, ¿no? Hubo algunos cambios que fueron importantes, que fue, ni te metiste con eso y está bien, definir cada complicación, ponernos de acuerdo qué es una fístula y ponernos de acuerdo en la gravedad. ¿Y eso por qué? Porque vivimos una etapa donde parecía que el jefe no tenía complicaciones, hasta que empezamos a clasificarla y definirla, y después nos dimos cuenta que tanto el jefe como el último tenían complicaciones y las severidades también. Entonces hoy el idioma que se tiene para definir y tanto la complicación como la severidad es algo muy importante, y creo que ya no se discute más de que es la forma de hacerlo, porque es la forma que lo blanqueamos. Todos hemos tenido definiciones para escaparle al bulto, entonces en lugar de tener una dehiscencia anastomótica, se habló de fuga anastomótica, ¿viste? Algo que no existía y entonces no está en la clasificación, entonces no califico. Y eso tiene que ver un poco con la conducta del ser humano que vos decías. Uno, nos guste o no, al principio lo niega y busca darle la vuelta a las cosas. Y a los residentes jóvenes les recomendaría que miren un video en YouTube de un cirujano chileno que lo trajimos varias veces a Argentina, se llama Owen Korn, y que habla, él es cirujano, pero también hace teatro. Y él hace la representación de cómo un cirujano se maneja frente a la complicación. Es fabuloso, no tiene pérdida. Hablaste de la segunda víctima, yo me lo había notado muy al principio de tu charla hasta que después hablaste vos, y yo creo que el impacto es importantísimo, porque creo que todos estamos curtidos con las complicaciones. Y acá contestándole un poco a Marcelo, cuando yo digo que soy intolerante con una complicación, es que uno dice, bueno, a esta altura del partido, manejar las técnicas, está todo bien, y te aparece una complicación que sabés que la va a manejar de taquito, ya sabés cuándo le va a pedir la endoscopía, cuándo le va a meter antibiótico, cuándo la va a reoperar, pero realmente en tu esquema decir otra complicación más, y de nuevo a manejarla, y me van a llamar a las 3 de la mañana, y el paciente se ve a los 15 días, eso es a lo que yo me refiero, lo cual no significa que cause más angustia o que tenga miedo en manejarla, pero realmente llega a una altura del partido que la tolerancia es distinta, ¿sí? A ustedes probablemente, a los jóvenes, les asuste la complicación. A mí me molesta, que es cosa distinta, porque ya sabemos, y nadie quiere tenerla, por algo se llama es un resultado negativo, ¿no? Hay algunas cosas que me anoté muy buenas. Vos mostraste un círculo con 5 circulitos, que eran las preguntas, el qué, el cuándo, el por qué, el dónde. Eso, si vos lo sacás de asistencia y va a la administración, se llama gestión. Gestión es exactamente lo mismo. Te haces las mismas preguntas y es plantearte un objetivo y llegar a ese resultado final. Es decir, que vos lo que te estás definiendo, tengo una complicación, cómo la voy a manejar y cómo la voy a resolver. Es decir, no deja de ser gestión, ¿sí? Es un poco un parangón que te estoy haciendo. Me anoté algunas cosas más acá, que están muy buenas, las 4 etapas por donde vos decís, la patada, la caída, la recuperación. Creo que eso es humano total y nos pasa a todos y de manera permanente. Hay un hecho que es interesante, y recién alguien lo comentó, y Sunjo lo dijo también. No podemos bajar las complicaciones, cierto, no podemos bajar las complicaciones porque cada vez tenemos pacientes más complejos.
es más fácil a un paciente complejo decir, no, mira, no lo puedo operar. Y entonces ese tipo lo estás condenando, que se va a morir por su enfermedad, a decir, te voy a operar, vamos a correr el riesgo, pero si andás bien, tenés chance de andar bien. Y eso fue un poco cuando yo hice la presentación, lo bueno y lo malo y lo feo de mis casos. Mostré casos que en algunos me dijeron que había sido medio temerario, y la diferencia es que hoy el paciente está vivo. Corrimos más riesgos, corrimos más riesgos. Quedó alguno en el camino, quedó alguno en el camino. Pero esta es la realidad que nos toca manejar. Por eso que es muy difícil en determinados procedimientos decir que vamos a bajar las complicaciones. Y todos insistieron, y vos lo dijiste, con el tema de la falla de rescate. Y la falla de rescate hoy se calcula muy fácil. Es pacientes muertos por complicaciones sobre pacientes complicados en total por 100. Y ya está. Entonces, la serie de Cameron del 80 de duodenopancreatectomías tenía 60% de complicaciones y 40% de mortalidad. La falla de rescate era altísima. Hoy siguen teniendo 50% de complicaciones, pero se muere el 2%. Evolucionaron una barbaridad. El Ateneo de Morbi y Mortalidad yo creo que es algo espectacular, porque todos aprendemos y tenemos que entender que la población del servicio es cambiante permanente. Cada año entran residentes nuevos, cada año entran fellows nuevos, y esa gente se va formando en el Ateneo. Entonces, lógico que haya errores que se pueden repetir, pero que son otras personas las que los generaron. Y yo creo que ese es tal vez el aprendizaje. De Goransky, el caso que vos mostraste, y eso te quería preguntar, y si no lo notaste, lo vas a empezar a notar. Cuando vos tenés una cirugía que es larga, que es compleja, que es difícil, y que terminaste de operar tarde, hay una sola parte del cuerpo que te duele, y son los gemelos. ¿Sí? Los gemelos a vos te sostienen, y yo estoy seguro que el láctico de Jere no fue por la diarrea, sino que realmente por una isquemia muscular que estás parado con una tensión que no tiene nombre. Y a mí personalmente lo que más me duele siempre son los gemelos, así que por ahí me voy a dosar algún láctico y a ver si puedo correlacionar esta teoría. Hay algunas cosas que vos dijiste que están muy buenas. Ese venía de la mano con el paper que había puesto antes que decía despertando la mañana siguiente. Es tal cual, porque justamente la mañana siguiente es la más difícil, ¿no? Porque decís, uy, ahora... Y hay algo que uno siempre dice, bueno, el qué dirán. Y si uno está tranquilo con lo que ha hecho, se tiene que quedar tranquilo. Creo que nadie comete errores intencionales, porque si no, ahí sí, ahí estaría jodida la cosa. Y creo que, y vos lo dijiste, y para ir terminando, es que todos tenemos complicaciones, y la diferencia se muestra en cómo se manejan las complicaciones. Que eso no es otra cosa más que tener una falla de rescate bajo, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy importante. Y hay una cosa que sí, que tiene que ver con cómo manejamos la familia, que por ahí lo dijiste muy al pasar. Y hay dos cosas. ¿Cómo le informo a la familia y cómo me manejo con la familia? Es lógicamente que uno tiene que aprender a dar las malas noticias, ¿sí? ¿Cómo lo decís? Si vos decís, mire, yo entré, lo dijiste vos recién, si vos decís, mire, entré, operé, le corté la arteria, esto y lo otro, y se lo decís de esta manera, y estás en el horno. Estás en el horno porque nuestra idiosincrasia sigue con que no permitimos que haya errores. Entonces hay que ver cómo lo expresás y un poco la circunstancia local, el proceso que tenía, la gravedad del caso. Esa es la primera. Y segundo, cuando uno va a la habitación, tiene que ir sin culpa. Vos en un momento nombraste la palabra culpa. Y cuando uno entra a la habitación, no tiene que ir con culpa, porque no hizo nada malintencional. Entonces lo primero es que a la familia se la trata bien, se la saluda bien, y se la saluda mirando los ojos. Nunca entren a la habitación con los ojos mirando al piso, porque eso es culpa. Y nosotros no tenemos culpa de lo que pasó, en principio, salvo que seamos unos psicópatas, ¿no? ¿Qué más me anoté? Para terminar, lógicamente vos mostraste el caso de una lesión inadvertida, y eso es un gran problema, ¿sí?
pero mostraste algo que fue una alta sospecha de que algo no andaba bien, porque no era habitual que saliera líquido intestinal después de cirugía colónica. Y eso, en el manejo de las complicaciones, se llama prevención secundaria. ¿Sí? La prevención primaria es evitar que ocurra una complicación. La prevención secundaria es evitar el efecto deleterio de la complicación. Es decir, diagnóstico rápido, tratamiento rápido. Y eso es lo que vos de alguna manera hiciste, y eso es lo que marca la diferencia entre cómo anda un paciente, aunque se haya complicado, y eso es muchísimo, muy importante para remarcar. Y me gustó el concepto que pusiste al final de el fin justifica los medios, ¿sí? Porque eso uno en general dice es maquiavélico, Sí. y vos no permitís que un tipo te pase por encima para estar en mejor posición, no lo tolerás. Claro. En el caso de las complicaciones yo creo que está buenísimo, me gustó la frase, y es una frase que vamos a poder usar más frecuentemente y que te vamos a escribir ni a Maquiavelo ni a nada, sino que vamos a decir que a partir de ahora es la frase de Esteban González. En resumen, a mí me gustó muchísimo lo que presentaste, creo que hiciste una gran revisión. Los aportes que hicieron los distintos colegas creo que sumaron muchísimo, así que no sé si querés decir alguna cosa final de cómo te sentís después de haber dado el Ateneo y lo que quieras resumir, Esteban. No, bueno, me siento bien. La verdad que los comentarios de todos han sido muy buenos. Y simplemente he tratado de mostrar qué es lo que hacemos todos los días. Acá uno no intenta, digamos, mentir nada, mostrar nada, solamente lo que hacemos todos los días. Así que bueno, con que 1, 2, 3 de los participantes le hayan llegado las cosas que he dicho o que la puedan tomar, y obviamente los más jóvenes, yo ya me doy por satisfecho, así que bien. Muchas gracias a los que se han quedado, porque han sido casi 1 hora y 45, bastante largo se ha hecho. Hay muchos comentarios de felicitaciones que te quedan en el chat, así que bueno, creo que estuvo buenísimo, creo que hemos aprendido todo algo nuevo, y bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene ya escuchándole a Sebastián Roche. Bueno, muchas gracias. Abrazo grande, Esteban. Gracias a todos. Chao, Chao, gracias a todos y que terminen bien el día.